Hola chicos, buenas tardes. Yo soy Raúl Balduzzi, soy el profesor adjunto de la Cátedra de Psicología General. Conmigo van a ver a través de estos videitos varios puntos del programa. Vamos a empezar hoy por la unidad 2, 2.1, 2.2, 2.3. 2.1 y 2.2 tiene que ver con el tema de conducta, 2.3 tiene que ver con el tema de motivación. Vamos a definir o vamos a hablar de la conducta como o de conducta como cualquier manifestación del ser humano. Tradicionalmente se ha considerado conducta como los aspectos visibles, fenomenológicos, los aspectos que se manifiestan o que se ven en el comportamiento humano. De hecho, existe o existía una escuela de psicología de principios del siglo pasado que se llamaba conductismo. El conductismo estudiaba la conducta como aquellos aspectos que eran visibles, que se manifestaban. El conductismo, por ejemplo, no hubiera considerado como conducta, por ejemplo, sentir celos. Sentir celos no hubiera sido una conducta. Sin embargo, desde una perspectiva más holística, vamos a considerar a la conducta como cualquier manifestación del ser humano. Desde este punto de vista, una conducta puede ser correr, o una conducta puede ser cocinar, o también de la misma manera que puede ser soñar, o que puede ser sentir celos, o puede ser estar triste. Cualquier manifestación en el ser humano va a ser considerada como conducta. Hay una definición de conducta que da Lagash que me parece bueno que la vean y que la estudien, porque es organizadora de no solamente de este tema, sino de otros temas de Blecher. Vamos a decir que la conducta es un conjunto de operaciones que se dan, ¿no es cierto?, en los distintos planos fisiológicos, motrices, verbales, intelectuales, operaciones por las cuales un determinado organismo, una determinada persona, reduce el nivel de tensiones que en un determinado momento lo acosan, lo asusan o lo motivan y reduce las tensiones. Vamos a suponer que yo tengo hambre y decido comer. El hecho de comer, como conducta, va a tender a regularizar o a darle un equilibrio no estático, sino un equilibrio homeostático a mi conducta. Es importante, Blecher define tres áreas: el área 1 o área de la mente, el área 2 o el área del cuerpo, y el área 3 o área del mundo exterior. Lo que vamos a clasificar son predominios relativos. ¿Esto qué significa? Significa que cualquier conducta implica siempre a las tres áreas y que cuando clasificamos el predominio relativo. Por ejemplo, podemos decir que jugar al fútbol implica un predominio relativo del área del cuerpo. También está el área del mundo externo, es decir, cómo me vinculo con los demás, y también funciona el área 1, el área mental, pero clasificamos un predominio que es un predominio relativo. Podemos decir que en el soñar hay un predominio relativo del área de la mente, pero también está presente el área del cuerpo, y si uno supone, por ejemplo, en el caso de un sonámbulo, también habría la participación del área 3. Es decir, en toda conducta están las tres áreas, y si decimos o la clasificamos como área 1 o 2 o 3, estamos clasificando un predominio que es un predominio relativo. Siempre existe coexistencia de las tres áreas. Coexisten. Siempre, lo repito, hay una preponderancia. Esa preponderancia puede ser sucesiva o puede ir alternando. A lo mejor en un momento del día mi conducta es una conducta predominantemente en el área 1, en otro momento del área 2. Las áreas pueden estar integradas o no.
Vamos a suponer este hecho concreto de estar dando una clase por un video. Podemos pensar que hay una coherencia entre mi área 1, mi área 2 y mi área 3. Es decir, estoy pensando en dar una clase, mi actitud física es la actitud de estar dando una clase, o sea, mi área 2 es la actitud de estar dando una clase, y me estoy vinculando con ustedes como alumnos. Digamos, probablemente si en este momento yo empezara a tratarlos de una manera demasiado o excesivamente amistosa, habría alguna área que no estaría en concordancia con las demás. Es decir, las áreas pueden estar en coexistencia, en armonía, o pueden estar en contradicción. Por ejemplo, si yo me encuentro con un jefe al que detesto, y sin embargo decido mostrarme amable, decido mostrarme cortés, hay una contradicción entre el registro consciente que yo tengo de mi sentimiento y la manera con el jefe y la manera en que me estoy manifestando. Entonces tengamos en cuenta, digamos, esos tres puntos. Siempre hay coexistencia de las áreas. Siempre existe la preponderancia de una, que puede ser sucesiva o alternante. Esa preponderancia es lo que nos permite clasificar a la conducta. Pueden existir coincidencias y contradicciones de las áreas de la conducta. Me gustaría que ustedes aprendieran que, esto lo van a ver en el texto, que la conducta tiene 5 características. La conducta tiene un objeto, un sentido, una finalidad, una estructura y un motivo. Finalidad de la conducta: reducir las tensiones. ¿Cuál es la finalidad? Reducir las tensiones. Si yo tengo hambre y como, la finalidad de la conducta del comer es reducir el apetito. Objeto de la conducta es aquello mediante lo cual yo satisfago mi necesidad de comer. O sea que el objeto de mi conducta sería la tortita. Los objetos no siempre son reales. Hay veces que los objetos pueden ser fantaseados. Uno puede satisfacer una pulsión sexual a través de una fantasía. En ese caso, el objeto de la conducta sería la fantasía. Sigamos. Nombramos finalidad, nombramos objeto y sentido o significado. El sentido o significado de la conducta no es un a priori. Es decir, la conducta no tiene un significado previo. Sería incorrecto formular la siguiente pregunta: ¿qué significa que yo me coma las uñas? En realidad, el comerse las uñas tiene que ver con la situación, es decir, el sentido de la conducta está dado por las relaciones que tiene esa conducta con el pasado, con el presente y con el futuro. Si en este momento yo salgo con un barbijo, salgo con guantes y mantengo el aislamiento social, mi conducta se comprende, o sea, el sentido de mi conducta tiene que ver, digamos, con la relación que tiene mi conducta con lo que se llama la situación, es decir, con el pasado, con el presente y con el futuro en el cual se está dando esa conducta. El motivo, que lo vamos a ver en el punto 2.3, el motivo de la conducta, es la causa, es el porqué. No sé cuál me está faltando por ahora. Bueno, y la estructura, en realidad la estructura es el modo particular en que yo me vinculo con el objeto. A ver, si yo tengo hambre y tengo una tortita, no es lo mismo devorarla o comerla con un altísimo nivel de anhelo, de deseo, a comerla de una manera relativamente tranquila. Hay distintos modos de vincularse con el objeto. Ese modo particular de vínculo es lo que se va a llamar estructura. Bueno,
Vamos a dejar acá porque tengo miedo de que después no pueda pasar, no pueda enviarlo, pues son muy pesados. Seguimos en el próximo.